Después que Pablo engendró a este hijo, no lo descuidó, ni lo dejó en un orfanato al cuidado de otros. No, por el contrario, se hizo cargo de él y le entregó todo su amor. Incluso le dijo a Filemón en la carta: te devuelvo mi propio corazón. Yo creo que muchas madres se sienten así con respecto a sus hijos. Si alguien les quitase los hijos que han engendrado y a quienes aman tanto, se sentirían como si les arrancasen el corazón. Pero, ¿han tenido ustedes la misma sensación con alguien a quienes ustedes han conducido al Señor? El tema del libro de Filemón es un cuadro de la igualdad de condiciones entre todos los creyentes en el nuevo hombre. En el nuevo hombre, todos los creyentes, sean amos o esclavos, son iguales en cuanto a la vida divina y el amor divino. El mensaje de hoy tiene por título Un esclavo que nace de nuevo como hermano. Es un libro muy corto que tiene tan solo 25 versículos, pero su contenido es maravilloso. Digo de nuevo que este libro sorprenderá a muchos de los que escuchan estos mensajes, así que quisiera pedirle que por favor nos diera una introducción. Primero que todo, necesitamos darnos cuenta de que Pablo escribió esta breve epístola cuando estaba prisionero en Roma. Por la soberanía del Señor, un esclavo de Filemón, que se llamaba Onésimo, y quien se había escapado de su amo, termina de alguna manera prisionero en Roma. De hecho, este esclavo termina en la misma prisión en que estaba Pablo. ¿No es sorprendente esto? Estando en prisión, Pablo le empieza a ministrar a Cristo y Onésimo recibe al Señor. Filemón había llegado a ser un anciano de la iglesia en Colosa. Él fue salvo directamente por Pablo cuando éste se encontraba en Colosas. Pablo primero había llevado a Filemón al Señor y ahora trae al Señor a Onésimo, quien era un esclavo fugitivo de Filemón. Definitivamente esto es algo sorprendente. En estos 25 versículos tan breves podemos ver que en el nuevo hombre todos los creyentes, sean amos como Filemón o esclavos como Onésimo, son iguales. Es decir, que en el nuevo hombre no hay esclavos ni libres, ni circuncisión ni incircuncisión. Todos somos iguales en Cristo. Por tanto, debemos mostrar el mismo amor y la misma preocupación los unos por los otros. Guido, como dato curioso le comento que la epístola a los Colosenses, de donde usted citó el versículo anterior, fue escrita al mismo tiempo que la epístola a Filemón, en el año 64 después de Cristo. Es muy difícil estudiar el libro de Filemón sin estudiar también el de Colosenses. Now we come to Philemon. Ahora hemos llegado al libro de Filemón. The title of this message is El título de este mensaje es A Slave Reborn to be a Brother. Un esclavo que nace de nuevo para ser un hermano. How could a slave be reborn? ¿Cómo podría un esclavo nacer de nuevo para ser un hermano? Sencillamente lo hace mediante la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo era una persona que, sin importar dónde se encontraba, siempre estaba predicando el Evangelio. No le importaban las circunstancias. Aún nos dijo que su encarcelamiento fue un avance del Evangelio. En el libro de Filipenses vemos que toda la guardia pretoriana, es decir, la guardia real de Nerón, todos escucharon y vieron a Pablo predicando. No solo oyeron de él, sino que lo vieron predicando. Inclusive, algunos miembros de la familia real fueron salvos. Y no solo eso, sino que Onésimo, quien estaba prisionero junto con Pablo, y quien era un esclavo, también recibió su predicación y fue salvo. Pablo predicó el Evangelio al esclavo, pero
no lo hizo de la manera en que los cristianos la predican hoy en día. La predicación cristiana hoy día es muy suelta, muy liviana. Pero Pablo consideraba que su predicación era como engendrar hijos. Los cristianos hoy en día a lo más pueden decir que han ganado almas. No obstante, la predicación que Pablo llevó a cabo con el esclavo Onésimo fue un proceso de ministrarle o impartirle algo que lo hizo hijo de Pablo y hermano de los demás cristianos. Fue un engendrar. Pablo era uno de los que engendró. Todos necesitamos predicar el Evangelio de esta manera. Es decir, debemos engendrar hijos al impartirles la vida divina, la cual es Cristo. Hablemos un poco acerca de la diferencia que existe entre ganar almas, el cual es un término comúnmente usado en las campañas evangelísticas, y la terminología usada por Pablo en el versículo 10 de Filemón, donde dice: «Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones». Como dijo Witness Lee, hoy día muchos cristianos se refieren a ganar almas cuando hablan de predicar el Evangelio. Sin embargo, existe una gran diferencia entre el Evangelio que se predica para ganar almas y el Evangelio que engendra hijos para Dios. La obra cristiana hoy en día se lleva a cabo en gran parte mediante grandes campañas evangelísticas, donde un gran número de personas se convierten a Cristo. El énfasis allí es ganar almas. Por el contrario, Pablo, mientras estaba en prisión, engendró a Onésimo. Esto significa que la propia vida del Dios triuno que moraba en Pablo fue ministrada o impartida directamente en Onésimo para regenerarlo, para hacerlo hijo de Dios y miembro del cuerpo de Cristo. Esto es una gran diferencia. Cuando yo estaba en la secundaria, después que recibí al Señor, iba a predicar el Evangelio a las prisiones con otros compañeros, tratando de ganar las almas de los presos. En cierta medida fuimos exitosos, pero nuestra labor no iba más allá de ganar sus almas. A ninguno de nosotros se nos ocurrió pensar que estábamos impartiendo la propia vida del Dios triuno en los demás, para ser los hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. En esto radica la diferencia. Esto me recuerda de la epístola de Pablo a los Corintios. En 1 Corintios 4:15, Pablo dice: «Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio». En estos versículos, Pablo muestra que era como un padre espiritual que había engendrado a los creyentes corintios en Cristo por medio del Evangelio, impartiéndoles la vida divina, de modo que llegaron a ser hijos de Dios y miembros de Cristo. En este caso, vemos que Pablo también era un padre para Filemón y para Onésimo. After he begat this child, Después que Pablo engendró a este hijo, he didn't throw him to the street that others pick up. no lo descuidó, ni lo dejó en un orfanato al cuidado de otros. No, por el contrario, se hizo cargo de él y le entregó todo su amor. Incluso le dijo a Filemón en la carta: «Te devuelvo mi propio corazón». Yo creo que muchas madres se sienten así con respecto a sus hijos. Si alguien les quitase los hijos que han engendrado y a quienes aman tanto, se sentirían como si les arrancasen el corazón. Pero, ¿han tenido ustedes la misma sensación con alguien a quienes ustedes han conducido al Señor? Probablemente no. Sin embargo, Pablo no solo consideraba a Onésimo como hijo suyo, sino también lo consideraba como su propio corazón. La manera como Pablo envió Onésimo a Filemón
significaba que él enviaba también su propio corazón. Qué preciosa preocupación vemos aquí. Es como si dijese: Filemón, aquí te envío mi corazón. Te envío a mi hijo. Él es mi corazón. ¡Oh, qué preocupación tan tremenda! Debo decirles que existen padres que no consideran a sus hijos en la carne su propio corazón. Tal vez ellos piensen: ¡ay, pues Dios me dio este hijo y tengo la obligación de cuidarlo! No tengo otra alternativa. Es mi deber y no puedo echarlo a la calle. Y esta es la misma clase de actitud que tienen muchos cristianos cuando traen personas al Señor. No obstante, Pablo era diferente. ¿Han visto cómo se preocupaba Pablo por aquel que había traído al Señor? Él sentía mucho amor, mucha preocupación por su hijo, pero también sabía que él no era la persona adecuada para retenerle. Y puesto que Onésimo era un esclavo que se había escapado de su amo, tenía que regresarlo a él. Probablemente Onésimo había robado algo de Filemón. Por tanto, lo envió de regreso a su amo, pero lo envió apelando al amor de Filemón. Pablo dice en el versículo 9, «Mas te ruego por amor». Es como si Pablo le dijera a Filemón: apelo a tu amor a que recibas de nuevo a Onésimo, mi hijo amado, quien es como mi propio corazón. Siento que esto es muy bueno, es muy maravilloso. Siento que esto es maravilloso. Onésimo, quien se había escapado de su amo en Colosas, es capturado y encarcelado en Roma, en la misma cárcel donde estaba Pablo. Entonces, estando preso, es salvo por medio del apóstol, quien lo regresa de vuelta a su amo Filemón, con una recomendación muy íntima y dulce. Guido, ¿no es esto maravilloso? Ciertamente lo es. Es una situación muy dulce e íntima. Pablo le dice a Filemón que le devuelve su propio corazón. La palabra griega que se traduce corazón tiene muchos significados tales como compasión, partes internas, entrañas y el amor y el afecto más profundos. La intención de Pablo era que Filemón recibiese a Onésimo como si lo estuviese recibiendo a él mismo. Es como si Filemón recibiera el propio corazón de Pablo, así como su amor y afecto más profundos. Puesto que Onésimo era un esclavo, la situación es muy conmovedora, íntima y dulce. Este esclavo significaba mucho para Pablo, pues era su hijo y hermano en Cristo y compañero en la prisión. Sin embargo, debía enviarlo de regreso a Filemón, quien era su amo. Por ese motivo intercede por Onésimo, apelando al amor de Filemón para que lo recibiera. Si César Nerón hubiera sido salvo por medio de Pablo, no tendría tanto significado como el caso de Onésimo, quien a los ojos de muchos era un ser humano despreciable e insignificante por ser esclavo. Para muchos, Onésimo solo servía para ser tratado como un animal por su condición de esclavo. No obstante, para Pablo este esclavo menospreciado era su propio hijo y miembro del cuerpo de Cristo. Por otro lado, Filemón era un anciano de la iglesia en Colosas y probablemente tenía más esclavos. No obstante, Pablo le dice que reciba a Onésimo como si estuviera recibiendo a Pablo mismo. Ciertamente esta carta debió producir una impresión muy profunda en Filemón. Así que pienso que cuando Onésimo regresó a Colosas con la carta de Pablo, el amor de Filemón hacia él debió incrementarse al máximo, a pesar de que Onésimo tenía cuentas pendientes con él. De hecho, conforme a la ley, el amo podía quitarle la vida al esclavo si éste se fugaba. En esta epístola vemos el corazón amoroso de Pablo hacia los hermanos en Cristo, puesto que todos nosotros hemos recibido la vida divina, tenemos este mismo corazón amoroso. En el viejo hombre, el asunto de posición o rango es muy importante. No obstante,
En el nuevo hombre no existen diferentes rangos. No existe ninguna diferencia entre judío y griego, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, tal como Pablo lo menciona en Colosenses 3:11. Mediante esta situación soberana que el Señor permitió con Filemón y Onésimo, quedó muy claro que en el nuevo hombre no existen diferencias de clase social, raza o nacionalidad. Todos los creyentes tenemos la vida y el amor de Cristo, lo cual nos permite tener comunión con todos los demás creyentes. En la época de Pablo, esta realidad capacitó a los primeros creyentes a tener comunión unos con otros, sin tener en cuenta si eran judíos o griegos, circuncisos o incircuncisos, bárbaros, escitas, esclavos o libres. No hay duda que todo esto es maravilloso. To God, a pattern, Pablo es un modelo excelente an example for us. y un buen ejemplo para nosotros de cómo conducir a un pecador al Señor, al engendrarlo con la vida divina y considerarlo como un hijo, incluso como nuestro propio corazón, y después ayudarlo a enmendarse, a rectificar todas sus relaciones humanas. Este es un punto muy bueno. Siempre que conducimos un pecador al Señor, debemos ayudarlo a rectificar sus relaciones humanas. Si ha ofendido a sus padres, debemos ayudarlos a reconciliarse con ellos. Hay que ayudarlos a que se reconcilien. Si ha tenido problemas con su cónyuge, debemos ayudarlo a resolver sus diferencias, que lo rectifique de una buena manera. Nuestro deseo es que todas las relaciones humanas sean enmendadas. Este es un principio que debemos practicar. En la iglesia, siempre procuramos devolver el fugitivo y siempre procuramos ayudar a los cónyuges que se han separado o divorciado a reconciliarse de nuevo. Para esto debemos aplicar el debido amor y la debida preocupación, apelando al amor de la otra persona. Y por último, siguiendo el ejemplo de Pablo, debemos hacer algo para ayudar a todos los nuevos creyentes a entrar en la vida de iglesia. Esto fue exactamente lo que el apóstol hizo con Onésimo. Él era un esclavo, pero ahora también era un hermano en el Señor. Puesto que Pablo lo había engendrado, ahora debía tomar la responsabilidad de introducirlo en la comunión de los miembros del cuerpo, es decir, debía introducirlo en la vida de iglesia. ¿Se puede usted imaginar lo que sucedería si cuidáramos a los nuevos creyentes de la misma manera en que Onésimo fue cuidado por el apóstol Pablo? Sin duda, viviríamos una situación maravillosa en la vida de iglesia. ¿Qué tal si nos comenta un poco más acerca de esto? Pablo hizo un trabajo excelente, no solo para engendrar a Onésimo en Cristo, sino también para cuidarlo y pastorearlo, hasta el punto que si él tenía algún problema en sus relaciones humanas con otras personas, el apóstol estaba dispuesto a ayudarlo a reconciliarse. Por el contexto de los versículos podemos deducir que Onésimo tenía algunos problemas con Filemón. Es posible que le hubiera robado algo de valor. Pablo, en su cuidado por Onésimo, estaba dispuesto hasta pagar su deuda con Filemón con tal que pudiera ser introducido en la vida apropiada de iglesia. Pablo dice en el versículo 18, «Y si en algo te hizo daño o te debe, ponlo a mi cuenta». Esto no es cosa pequeña. Una cosa es conducir a alguien a Cristo y otra muy diferente es cuidar del recién salvo, pastoreándolo con ternura, ayudándolo a enmendar cualquier problema en sus relaciones humanas, ya sea con sus padres o su cónyuge o sus hijos. Los nuevos creyentes siempre tienen una gran variedad de problemas. Tienen deudas, han hecho cosas injustas, tienen problemas con la ley, problemas morales y problemas familiares. Una cosa es ganar el alma de un nuevo creyente
y otra distinta es pastorearlo para introducirlo completamente en la comunión del cuerpo de Cristo. Si hoy día cuidáramos a los nuevos creyentes de la misma manera en que Pablo cuidó de Onésimo, sencillamente experimentaríamos un avivamiento, una revolución espiritual. En el capítulo 10 de Lucas, vemos al Señor como el buen samaritano, que encuentra un hombre que ha sido golpeado y dejado abandonado por muerto. El Señor se conmueve, venda sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su propia cabalgadura, lo conduce al mesón y cuida de él. El mesón tipifica la vida apropiada de iglesia. Este es el modelo establecido por el Señor y sin duda Pablo siguió ese mismo modelo cuando le escribió a Filemón. No solo debió ser muy difícil para Filemón recibir al esclavo, sino también para Onésimo ir a su amo, sabiendo que le había robado algo valioso. Pablo le dice a Filemón en el versículo 19, «Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también». ¡Qué situación tan increíble! Si Pablo no se preocupa por ayudar a Onésimo a enmendar su situación con Filemón, éste no hubiera podido ingresar jamás a la vida de iglesia. En cierta oportunidad, visité a un hermano que ya no se reunía, que ya no tenía comunión con el Señor. Su matrimonio se había desbaratado. Yo simplemente tenía carga por el hermano. Me preocupaba por él y lo visitaba con frecuencia. Después de pastorearlo durante un tiempo, me dijo que deseaba regresar a las reuniones. Tuve comunión con uno de los ancianos de la iglesia y él me dijo algo que nunca se me olvidará. Me dijo que este hermano debía regresar de nuevo a su esposa y enmendar la situación antes de regresar a la vida de iglesia. Esta fue una decisión muy dura de aceptar, pero después de mucha oración, el hermano regresó con su esposa. Les digo, no es una situación fácil para los cónyuges reconciliarse después de muchas ofensas, confesar sus pecados y perdonarse de corazón el uno al otro. En este caso, por la misericordia de Dios, ambos abrieron su corazón al Señor, se perdonaron mutuamente y regresaron a la vida de iglesia. Esta es una experiencia similar a la de Filemón y Onésimo. El Vigilante.